Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. La asignatura de geometría del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a la clase del día de hoy. La unidad temática o capítulo es geometría plana y del espacio. El tema de la clase del día de hoy es teorema de Tales. Los saberes previos. Dibuja un triángulo rectángulo cuyos lados midan 6 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros respectivamente. Sobre el lado de 8 centímetros traza una perpendicular que pase exactamente por la mitad. Determina aproximadamente la longitud de los lados del nuevo triángulo que se formó. Analiza la figura que está en pantalla, la figura 4.103. Se observa que los lados del triángulo ABC miden 4 centímetros. Entonces, el otro mide 6 centímetros y otro que mide 8 centímetros. Y está 4 centímetros, 6 centímetros y 8 centímetros. Y este es el triángulo del que me están hablando, que es el triángulo ABC. Si el segmento C', o sea, C', B', o sea, estos dos segmentos que están aquí, ¿sí? Es paralelo a CB, o sea, este es paralelo al segmento CB, o sea, este segmento, e interseca los otros dos lados del triángulo ABC. En su punto medio. Entonces, la pregunta me dice, ¿se puede afirmar que los triángulos ABC y AB, A', B', C' son semejantes? Para dar respuesta a este análisis, vamos a ver el tema de teorema de Tales. Fíjense, para responder la pregunta, se pueden seguir los siguientes pasos. Primero, determina si los ángulos son congruentes. La medida del ángulo A y la medida del ángulo A', o sea, ángulo A y A', son congruentes. La medida del ángulo B con la medida del ángulo B' y la medida del ángulo C y el ángulo C' son respectivamente congruentes por ser ángulos correspondientes entre paralelas. ¿Sí? O sea, mírenlos aquí. Este sería el ángulo B' y este sería el ángulo C'. ¿Ok? Estaríamos haciéndolo así. Entonces, el ángulo A' con A son iguales, que es este ángulo que está aquí, ¿sí? Este ángulo que está aquí. B, este ángulo que está aquí es congruente con este que está aquí. Y este ángulo que está aquí es congruente con este que está aquí. Eso es lo que nos quiere decir esta parte que está acá. ¿Ok? Una vez dibujado eso, pasamos ese triángulo para acá y empezamos a hacer la segunda opción. Me dice, se determina si los lados son proporcionales. A ver, los lados son BC, o sea, BC sobre BC', B', o sea, B', C', esos dos lados. Serán iguales a, también a AC, o sea, AC sobre A',
A', C', o sea, de aquí hasta aquí nada más. Ese sería este de aquí abajo. Luego de eso, AB sería este lado que está aquí o este segmento sobre A', B', o sea, este de aquí hasta aquí. ¿Sí lo ves? Y este sería A', B', que sería este de aquí abajo. Bueno, entonces tomamos las medidas. El ángulo BC, perdón, el lado BC, o sea, este BC, que es este de aquí, mide 4 centímetros. El lado B', C', que es este que está aquí, mide la mitad del BC, o sea, sería 2. Ya tenemos el 4 y el 2. Este 4 y este sería 2 centímetros. Listo. Ahora el lado AC, o sea, de aquí hasta acá mide 6 centímetros, o sea, 6 centímetros. Y el lado A', C', o sea, de aquí hasta aquí, es la mitad, por lo tanto, la mitad de 6 es 3. Tenemos el 6 y el 3. O sea, que este sería igual a 3 centímetros. Para el lado AB, que es este que está aquí, me dice que tiene una longitud de 8 centímetros. 8 centímetros. Y el lado A', B', o sea, de aquí hasta aquí, tiene la mitad de B de AB, sería 4 centímetros. Y lo colgamos aquí. Ahora, si se dan cuenta, después de haber visto todo esto, podemos decir 6 entre 3 es igual a 2. 4 entre 2 es igual a 2 y 8 entre 4 es igual a 2. O sea, todos son congruentes. Entonces se concluye que los triángulos ABC, y el triángulo A', C' y B' son semejantes. Esto se simboliza así, mire, así como está aquí. Triángulo de ABC semejante al triángulo A', B', C'. En este caso. Entonces sería la razón de semejanza. Fíjense que esto me permite generalizar el teorema de Tales. Hagamos un ejemplo. Miren este ejemplo. De acuerdo al triángulo que está allí en pantalla, podríamos decir que tenemos la altura de 5 metros, una distancia de 270 metros que refleja los rayos del sol, ¿sí? Sobre un ángulo que se forma desde el árbol hasta donde se refleja los rayos del sol en el suelo, que me determina que tiene en este lado 6 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos primero para hallar cuánto mide todo esto. Dividimos 270 metros entre 6 y me da 45. A ese 45 se lo multiplicamos al 5 y nos da 225 metros. Realmente este reflejo del sol es igual a 225 metros. De esta forma está reflejado el teorema de Mileto o el teorema de Tales, que es igual. Entonces, si un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes. Dicho de otra manera, si dos rectas secantes son cortadas por tres o más rectas paralelas,
entonces los segmentos determinados sobre las rectas secantes son proporcionales. Fíjense la figura que está allí en pantalla. Se observan dos rectas secantes, R y S, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, las dos rectas secantes, R, que es esta, y S, que es esta. Cortadas por vías rectas paralelas. Fíjense, cortadas por vías rectas paralelas, que ninguna se cruza. Entonces, según el teorema de Tales, los segmentos determinados sobre la recta R son proporcionales a los segmentos determinados sobre la recta S. Es decir, que el lado AB es igual o en sobre A'B' y el lado AC sobre A'C', y esos serán iguales a el lado BC, o sea, de aquí a aquí, sobre el lado B'C'. O sea que todos estos lados son semejantes. Estos segmentos son semejantes y por lo tanto son proporcionales. Hagamos un ejemplo para entender ese punto. Miren este ejemplo. Observen cómo se halla la longitud del segmento A' y B', que es este segmento que tiene la X que está aquí, en esa figura. Sabiendo que el segmento de A a A', ¿sí?, es congruente a B y B', y es congruente a C y C', o sea que son iguales. Entonces, según el teorema de Tales, tendríamos que decir el lado AB, o sea, AB, es el mismo que tiene sobre A'B', o sea, es el mismo aquí. El lado BC, o sea, este de aquí, sobre el B'C'. Y esto me estaría diciendo que, por ejemplo, cambiamos los valores, reemplazamos AB es igual a 18 centímetros. B', A' y B' es igual a X. El otro, C y B es igual a 12, lo colocamos aquí. Y B', C' es igual a 11. Hacemos los cálculos. Primero, despejamos X y decimos que 18 que multiplica a 11. Primero despejamos a X por 12 y 18 por 11. Luego de eso, despejamos el 12 y nos queda a dividir el 12 en álgebra, recuerdan, despejando la X. Entonces me daría 18 por 11 sobre 12. 18 por 11 es igual a decir 18 por 11 es igual a decir a 198 entre 198 entre 12, eso es igual a 16,5 centímetros. Quiere decir que el resultado de este lado, que es A', B' es igual a 16,5 centímetros. ¿Ok? Y de esta forma hemos aplicado el teorema de Tales de acuerdo a la gráfica según las longitudes de los segmentos, tanto para A' y B'. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación. Practiquen mucho. Nos vemos en la próxima clase. Chao, muchachos.